Eh, sí. Buenos días. Vamos a celebrar esta mañana el Día de la Tierra. Si veis, las redes sociales ya están inundadas con el hashtag Feliz Día de la Tierra. Y qué mejor forma que celebrar el Día de la Tierra que hablando de proyectos europeos relacionados con medio ambiente, con cambio climático, y en este caso en el marco del fantástico proyecto Heatland, un live en el que coordina el Centro Tecnológico de la Construcción de la región de Murcia. El Día de la Tierra ya sabéis que se celebra realmente desde los 70, pero formalmente por las Naciones Unidas desde 2009, y es un poco un homenaje, un poco no, a la Tierra Madre, a como nuestra casa, y como para mostrar el respeto y el cuidado y el amor hacia la Tierra Madre. Y qué mejor forma de hablar, insisto, del Día de la Tierra con proyectos live, hablando de Pacto Verde, que es esa hoja de ruta por la que hemos de pasar, de la Unión Europea, por la que hemos de pasar para salir de esta situación en la que nos encontramos y para encontrar formas de hablar de cambio climático y de sostenibilidad y de tantas y tantas cosas en clave verde, que es quizá la mejor forma de expresarlo. Tiene la palabra para inaugurar las jornadas José Hernández, que es presidente de la Federación de Empresarios de la Construcción. Buenos días, tienes la Muy palabra. buenos días y feliz Día de la Tierra a todos, ¿no? Bueno, quería, pues, sobre todo dar la bienvenida a todos y cada uno de vosotros, teniendo un agradecimiento muy especial a cada uno de los ponentes que van a participar en la jornada. Darle, pues, la bienvenida y el agradecimiento a Juan González Mellizo, analista político de la representación de la Comisión Europea de España, a quien quiero agradecer, como digo, su participación en la jornada y también, pues, esa inestimable colaboración y ayuda que nos presta, pues, en todo momento. Agradecer a los responsables de los 3 proyectos cofinanciados por la Unión Europea por su participación. Como no, Teresa, a ti, a Teresa Yepuz, manager de Europa Direct, institución que nos ayuda a conectar la región de Murcia con Europa. Nos ayuda a poner en valor en Europa lo que hacemos en Murcia y viceversa, a poner en valor la importancia de la financiación europea para el desarrollo de las regiones. Y es que muchas veces no somos conscientes de lo que ha supuesto Europa para la región de Murcia y para este país. Por eso hoy vamos a conocer estos 3 proyectos realmente interesantes. Alicia Villazán, responsable de la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Valladolid, nos va a presentar el proyecto Urban Green Hub, donde nos expondrá soluciones basadas en la naturaleza para espacios urbanos. Muchas gracias, Alicia. Sainza Arufe, investigadora del Centro Tecnológico de Investigación Multisectorial ubicado en La Coruña, nos dará a conocer el proyecto Light Drain Rain y cómo los sistemas urbanos de drenaje sostenible pueden ser una solución frente a las lluvias torrenciales, algo que desde aquí, desde Murcia, pues hemos debatido largo y tendido con nuestra Consejería de Fomento y, bueno, tenemos grandes experiencias en este sentido. Muchas gracias, Sainza. Y me he dejado para el final nuestro proyecto, agradeciendo especialmente a Francisco Moral, responsable del área de energía y aislamiento del Centro Tecnológico de la Construcción de aquí de la región de Murcia, que expondrá, pues, el proyecto Life Heatland y cómo la innovación de los materiales que utilizamos puede ser un importante y puede tener un impacto climático, ya sea en la reducción de temperatura y eficiencia energética. Pero bueno, prefiero que sea Juan Fran el que os dé a conocer bueno, cuál es el proyecto. Muchas gracias, Fran, por estar ahí. Muchas gracias por el gran trabajo que estás realizando y muchas gracias, pues, bueno, por poner en marcha, pues, este encuentro, esta jornada de hoy, en esa ayuda inestimable que vienes realizando. Hoy, además, como decía Teresa, es un día muy especial, es el Día de la Tierra, con el que se pretende crear una conciencia común de los problemas de sobrepoblación, de la producción de la contaminación, de la conservación de la biodiversidad y de otras preocupaciones ambientales para proteger la tierra.
Un día, como decía Teresa también, y me sumo a ello, y bueno, como decía, las redes están a tope esta mañana, es un día para rendir homenaje a nuestro querido planeta. Yo creo que son especialmente importantes las acciones que podamos llevar por parte del sector de la construcción para tener un modelo pues, mucho más respetuoso con el medio ambiente. Todos tenemos claro, los datos están ahí, el sector de la construcción es el responsable del 40% del consumo de energía, del 30% del consumo de agua y de la generación de más de la cuarta parte de los residuos. Pues bueno, pues al final tenemos muy claro que se hace muy necesario pues integrar esa economía circular, no solo exclusivamente en nuestro sector, sino también en el resto de los sectores, pues para que tengamos unos estándares más eficientes en el uso de la energía y de la emisión de contaminantes. Si nos centramos en el objeto de la jornada, según Naciones Unidas, las ciudades son responsables de más del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial, mientras que solo un 2% de la superficie de la Tierra es lo que ocupan estas ciudades, ¿no? O sea, más de la mitad de la población mundial vive en estos momentos en las ciudades y las previsiones apuntan a que esta cifra aumente más de 2/3 partes pues de aquí a 2030, ¿eh? Por lo cual, pues tenemos muy claro que tenemos que ser especialmente responsables y pasar a la acción, ¿no? La Unión Europea, promotora de este cambio, ya nos lo está demandando. Como llevamos comprobando en los últimos meses, en los que estamos analizando este plan de recuperación, transformación y resiliencia de España que se ha presentado y que se va a presentar también a la Comisión Europea, bueno, pues tenemos claro que ahí es donde hay que meter pues esos proyectos para que este Next Generation, de una forma implícita, pues ayude tanto a la transformación digital o a la tan necesaria transformación ecológica, ¿no? Ya sea en materia de movilidad, de infraestructura, de rehabilitación, de redes de abastecimiento, etcétera, pero todo hay que orientarlo en este sentido, ¿no? Las ciudades van a ser el epicentro de este cambio y ahí es donde tenemos que estar especialmente, bueno, pues en un ejercicio de responsabilidad y de rigor por parte de nuestro sector. Creo que además pues esta situación representa un sector, un reto a nuestro sector especialmente apasionante y bueno, que el objetivo pues al final es conseguir esas ciudades más amables que todos necesitamos. Desde aquí yo quería pues transmitiros pues, el compromiso que tenemos las empresas, que tenemos las asociaciones empresariales, que tenemos muy claro y muy interiorizado que efectivamente somos grandes prescriptores y que podemos actuar de punta de lanza para dirigir las acciones en el bien común y en lo que realmente, si me permitís la expresión coloquial, es lo que toca y cuanto antes nos subamos a este carro, pues muchísimo mejor, ¿no? Creo que la jornada de esta mañana pues, es una jornada especialmente oportuna, muy necesaria y no quiero alargar mucho más mi presentación. Agradeceros enormemente el compromiso que realizáis, bueno, es un trabajo realmente importante, así que no ocupo más tiempo. Muchísimas gracias. Feliz día, buena jornada y feliz Día de la Tierra y a ver si entre todos y, como digo, con nuestro compromiso, pues vamos dando pasitos en esta situación a la cual nos afrontamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Hernández, presidente de la Federación Regional de Empresarios de la Construcción, por tus palabras. Me sumo. Esta actividad es necesaria y eso de ser punta de lanza y compromisos es algo que es estimulante, fascinante y también necesario en este momento. Es un placer hacer Europa con vosotros. Muy bien, Y gracias. paso la palabra a Juan González Mellizo, que es analista político de la representación de la Comisión Europea en España, que es un experto en Pacto Verde, entre otros temas, y yo creo que es el marco genial y adecuado para celebrar un día como hoy. Así que, Juan, si eres tan amable, la palabra es tuya. Gracias. Gracias, feliz Día de la Tierra a todos. Muchísimas gracias a Teresa, a Europa Direct en Murcia,
a Frecón, a José Hernández, que nos hablaba de lo importante que es la Unión Europea para las regiones, para Murcia, pero tengo que decir que para nosotros la representación de la Comisión Europea también es muy importante valorizar y conocer de primera mano proyectos tan buenos como el que estáis haciendo vosotros, porque eso nos permite demostrar cómo con fondos europeos bueno, pues se hacen cosas que contribuyen no solo al medio ambiente, sino al bienestar de todos nuestros ciudadanos. Por eso nosotros estamos encantados de estar aquí, escuchar todos vuestros proyectos para conocerlos de primera mano y para diseminarlos, ¿no? Para que sean más conocidos. El Pacto Verde Europeo, bueno, es muy amplio. Yo os voy a contar un poco las grandes líneas para enmarcar la jornada de hoy y voy a intentar a lo mejor insistir en aquellas áreas que tienen más que ver con los proyectos que vamos a escuchar hoy, pero ya sabéis que es una cosa muy amplia y muy ambiciosa. Se lanzó en diciembre del 2019, aunque ya son años que la Unión Europea viene trabajando en estos temas, con un objetivo de contribuir a nivel mundial a la reducción de la temperatura, que ya sabéis que es el origen de tantos de los males que nuestros proyectos están intentando atacar, desde el calentamiento de la tierra, la contaminación, etcétera, y con la idea de que Europa sea climáticamente neutra de aquí al año 2050, es decir, emitir solo el carbono que la Tierra es capaz de absorber por sí misma. Veréis que voy a ir hablando de grandes objetivos y los vamos a ir estrechando cada vez más, ¿no? Aparte de este gran objetivo, para conseguirlo de aquí al 2030 se tienen que reducir las emisiones, el objetivo es reducirlas un 55% de aquí al 2030. ¿Cuál es el papel de la Unión Europea y qué es lo que estamos haciendo para que esto ocurra? Bueno, pues poner las condiciones legales, jurídicas, políticas y financieras de apoyo para que esto ocurra, ¿no? Marcar la dirección que tienen que tomar los países de la Unión Europea, dar una señal clara y una seguridad jurídica a la industria, a las empresas, a la inversión para lanzarse a la transición ecológica. ¿Y cómo hacemos esto? Con leyes. Tenemos la Ley Europea Climática ahora, que todos estos objetivos que os he explicado hacen que sea obligatorio, y quiero marcar este término porque estamos en una transición que es irreversible. Ahora, por ley, todos los países europeos tienen que cumplir estos objetivos. No es suficiente con tener leyes y objetivos, ¿no? Esto yo creo que lo hemos oído en todas partes, pero es verdad, la transición ecológica solo va a ocurrir si tanto los ciudadanos como las empresas, como las autoridades regionales, locales y europeas se lanzan con acciones claras y decididas bueno, a la transición. Nos hablaba José Hernández de los fondos de recuperación. No sé, el papel también de la Unión Europea como promotora consiste en eso, en programas como los que financian proyectos como los que tenemos hoy, que va a seguir, porque del presupuesto de casi 2 billones de euros que está previsto para el próximo periodo, que es el presupuesto más alto de la historia, va a haber un 30% que se dedique a temas de cambio climático. Y en el fondo de recuperación, el Next Generation, que nos mencionaba también el presidente, va a haber 150.000 casi millones para España, de los cuales 37% se dedican a temas de cambio climático y 20% a temas de digitalización. Esto es muy importante y porque va de la mano con el cambio climático, y estoy muy contento además que en el seminario de hoy vamos a tener un proyecto que creo que nos va a enseñar de primera mano cómo la tecnología, es el proyecto de sistemas urbanos de drenaje sostenible, va de la mano con el cambio climático. Quería daros unos datos que yo creo que son muy significativos y eso también es un poco para ser conscientes de los beneficios en términos de salud y no solo que el Pacto Verde puede tener si lo hacemos bien, ¿no?
Los datos que manejaba la Comisión cuando lanzó el Pacto Verde eran de 400.000 muertes anuales debidas a la contaminación atmosférica. Esto era antes de la pandemia. 90.000 al año muertes por olas de calor. Y las inundaciones, que es algo que vamos a hablar hoy también a lo largo del seminario, pues, y que es otro de los temas que hacía referencia José Hernández, que se discuten en Murcia ahora, tenemos casi 3 millones que están de personas expuestas de alguna manera a las inundaciones, que sean fluviales o costeras. Bueno, esto yo creo que son unos datos que hablan por sí solos. En el Pacto Verde ya os he dicho que entra todo. O sea, contaros cada una de las áreas nos llevaría horas de seminario. Yo voy a hacer una pincelada rapidísima a las más grandes. La economía circular y la industria y el sector empresarial ligado a esto, que ya ha generado 4 millones de empleo en la Unión Europea. No olvidemos que el Pacto Verde no solo es una cuestión de salvar el planeta, sino de crear empleo. Y aquí queda por recorrer. Solo el 12% de los materiales que se utilizan en la industria son reciclados. Hay industrias contaminantes que hay que modernizar y de nuevo las nuevas tecnologías nos deberían ayudar. El acero, cemento, productos químicos. Por sectores, yo creo que sobre el plástico estamos ya todos bastante concienciados. Se ha avanzado, hay una legislación europea que es la más estricta del mundo. Un plástico de un solo uso va a desaparecer. Ahora hay que atacar los textiles, la electrónica, pilas, baterías, envases y embalajes. Y de esto es de lo que vamos a oír hablar en los próximos años con el Pacto Verde. Eficiencia energética. Bueno, de esto nos va a hablar el proyecto de Murcia hoy. Las islas de calor. Lo ha explicado muy bien José Hernández y este es uno de los grandes retos de la Unión Europea en el Pacto Verde. Más de un tercio de las emisiones provienen de los edificios, especialmente de la calefacción y de la refrigeración. Entonces hay un potencial enorme para mejorar la eficiencia energética de nuestras casas. Más ahora que las casas son el hogar, es el centro de nuestra vida cotidiana, ¿no? Oficinas para el teletrabajo, aula para los niños, el lugar principal para nuestras compras. Bueno, fijaros que solo hablo a nivel de la Unión Europea y por eso es tan importante el proyecto que nos presenta Murcia hoy. Solo el 1% de los edificios se renueva cada año para mejorar la eficiencia energética. Aproximadamente el 75% del parque inmobiliario es ineficiente desde el punto de vista energético y el 85-95% de los edificios actuales se siguen utilizando en el 2050. Bueno, el objetivo de la Comisión Europea es duplicar la tasa de renovación en los próximos años. Esto es muy complicado. Tanto públicos como privados, ¿no? Se van a poner normas estándares más estrictos, pero sobre todo se va a poner este objetivo que es, ya digo, un reto para conseguir. Para el sector de la construcción creo que es una gran oportunidad, creo que va a generar muchísimo empleo. Y no solo las grandes empresas de la construcción, sino las medianas, las pequeñas. Hay muchísimas soluciones que son locales de aislamiento de nuestros techos, de nuestras ventanas, que con este empujón, con esta inercia del Pacto Verde, los fondos que vienen y este objetivo de eficiencia energética, bueno, van a suponer una verdadera oportunidad. Perdonadme que me entretengo un poco más en este tema, pero también es un poco por lo que nos ha contado José Hernández y lo que creo que vamos a escuchar después. Otra de las grandes áreas es la de la biodiversidad. También la quiero mencionar porque está relacionada con otro de los proyectos de hoy. Biodiversidad y crisis climática son interdependientes. Si una se agrava, la otra sigue la misma tendencia. Entonces, recuperar los bosques, los suelos, los humedales y crear espacios verdes en las ciudades es esencial para mitigar los efectos del cambio climático. Aquí la Unión Europea también va a poner objetivos obligatorios vinculantes, incluida, bueno, el 25% de las tierras agrarias se va a dedicar a la agricultura ecológica, este es uno.
plantación de 3.000 millones de árboles de la Unión Europea, 25.000 kilómetros al menos de ríos que vuelvan a ser de caudal libre, etcétera. Solo quería mencionar que este año, en los próximos meses, y Teresa, este es un mensaje también para vosotros, se quiere adoptar un plan de acción de contaminación cero para el aire, el agua y el suelo, que lo menciono explícitamente porque creo que viene muy al caso de lo que discutimos hoy. Ha habido una consulta pública que está ahora cerrada y en los próximos meses se lanzará este plan de acción. No lo puedo detallar, por tanto, con mucho detalle, pero el objetivo es aprovechar la experiencia que hay ya, porque hay muchísima legislación sobre calidad del aire, biodiversidad que existe, para reforzar su aplicación, su cumplimiento, de modo que las autoridades públicas, empresas y ciudadanos podamos utilizar estas normas de la Unión Europea de forma más eficaz. Yo soy consciente que son las ciudades, las autoridades más locales, las que están en primera línea de la lucha contra el cambio climático y en temas especialmente de contaminación atmosférica y calidad del aire, ¿no? También se va a ver si necesitamos tener reglas más duras y que no sean solo relativas a temas de contaminación, sino, por ejemplo, al acervo sanitario, a nuestra salud. Aquí queremos mirar un poco qué es lo que hay que ha funcionado ya en temas de contaminación del aire, del agua, del medio marino, emisiones industriales. Es decir, se quiere hacer un plan que sea muy concreto y que incluya cuantas más áreas mejor. Y como digo, con las autoridades locales en un primer plano. Los datos son muy importantes, disponer de datos de contaminación atmosférica, tanto las fuentes que nos llegan de los Estados miembros y sobre todo de prospección, poder planear, poder saber cuáles son los retos de contaminación que tenemos. Para esto, de nuevo, hacen falta nuevas tecnologías y nuevos métodos y herramientas de recogida de datos. Esto va a ser otra pata de este plan de acción de contaminación. Deciros que lo habréis visto por la prensa, que a la Comisión Europea no le tiembla la mano en lanzar procesos de infracción contra las ciudades europeas que no respetan los límites máximos de contaminación, y esto lo hemos visto en Europa y en algunas ciudades de España. Por otra parte, también sabemos que las ciudades están a tope para justamente bajar estos niveles de CO2. Y voy a terminar en el minuto que me queda hablando de la importancia de ecologizar las zonas urbanas, que es otro de los temas, de los proyectos que se nos van a presentar hoy, ¿no? Los espacios verdes urbanos, desde los parques, jardines, cubiertas verdes, granjas urbanas, creo que no hace falta insistir en los beneficios que tienen para nosotros, para las personas, oportunidades, empresas y demás, ¿no? Yo creo que hemos visto durante el confinamiento la importancia que tienen el valor de los espacios verdes urbanos para nuestro bienestar físico. Hemos llegado, aparte de los espacios verdes, también en algunas ciudades a picos de contaminación más bajos de la historia, tristemente por la situación de parón que se produjo, pero bueno, eso nos sirve, yo creo, para ser conscientes de todos los beneficios que nos implica, en este caso, el fomentar los espacios verdes urbanos. No somos ingenuos, sabemos también que este tipo de espacios verdes están en competición con el suelo a medida que aumenta el porcentaje de la población que vive en zonas urbanas. Y sin embargo, el objetivo del Pacto Verde es invertir esta tendencia y detener la pérdida de ecosistemas verdes urbanos. Aquí se ha hecho un llamamiento a las ciudades europeas de 20.000 habitantes o más para que elaboren de aquí a final de año planes de ecologización urbana ambiciosos y que incluyan medidas
para crear bosques urbanos, parques y jardines accesibles, ricos en biodiversidad y demás. Y por eso es genial que en el Día de la Tierra que tenemos hoy tengamos aquí un proyecto financiado por la Unión Europea que nos va a hablar justamente de eso. Quería terminar aquí esta breve introducción. Teresa, yo sé que me dejo muchísimos temas del Pacto Verde fuera, pero bueno, yo creo que el objetivo hoy sobre todo es escuchar estos proyectos que están muy aterrizados y que creo que que reflejan de una manera muy práctica, muy concreta, bueno, pues hacia dónde vamos y hacia dónde nos va a llevar el Pacto Verde. Muchas gracias a todos. Feliz Día de la Tierra y Teresa, todo tuyo. Muchísimas gracias, Juan. Es un lujo celebrar el Día de la Tierra contigo y gracias por tus palabras y tu magistral forma de contextualizar esta forma de celebrar el día y hilvanando también y haciendo una sintaxis y una narrativa implicando a los tres proyectos que hoy nos ocupan. Ahora tiene la palabra Francisco Moral, responsable del área de energía y aislamientos del Centro Tecnológico de la Construcción, que es quien ha estado detrás de esta actividad. Y bueno, Fran, la palabra la tienes para hablar de Heatland y esto de la isla de calor, que es tan interesante. Adelante, por favor. Sí, me escucháis bien, ¿verdad? Sí, perfecto. Bueno, pues me sumo al agradecimiento a todos los asistentes y a todos los panelistas por estar aquí hoy en un día tan importante como es el Día de la Tierra. Y sin más, comienzo con mi ponencia sobre la importancia del suelo que pisamos, especialmente en las ciudades. A ver, perdonadme, ahora. Bien, es una evidencia, y aquí tienes una encuesta una estadística de las Naciones Unidas, que cada año que pasa es más la población, las personas que viven en ciudades. Por lo tanto, los problemas que tengan las ciudades, a fin de cuentas, son los problemas que afrontamos la humanidad en nuestro conjunto. Uno de ellos, y que quizá a veces no notamos, es el efecto isla de calor, que es un fenómeno que se produce en las ciudades, por lo cual los núcleos urbanos tienen una temperatura de hasta 4 grados superior a las zonas rurales. Aquí podéis ver una gráfica de cómo evolucionan las temperaturas, tanto por el día como por la noche, porque este efecto se mantiene también por la noche, incluso es más claro, más evidente por la noche que por el día. Tenéis la imagen del coco porque especialmente en los meses más cálidos del verano y en los climas más cálidos, pues este efecto se nota muchísimo más. Por lo tanto, es algo que tenemos que afrontar y solucionar. Las causas de este efecto, pues al haber sustituido la vegetación, la naturaleza por las ciudades, ya no tenemos plantas y el fenómeno de la evapotranspiración lo hemos perdido. También los edificios cada vez más altos atrapan la radiación solar, aumentando la temperatura. También en las ciudades tenemos elementos que desprenden calor, los equipos de aire acondicionado, los vehículos e incluso las personas, que cada día somos más en las ciudades, pues también emitimos calor. Y los materiales empleados en las ciudades, como por ejemplo los asfaltos oscuros, también captan la energía solar, produciendo que aumente la temperatura. Y evidentemente la falta de árboles o elementos que arrojen sombra. Las consecuencias más directas, pues es un aumento en el consumo de la energía, y aquí podéis ver una gráfica claramente cuando entre los 30 y los 40 grados de temperatura ambiente hay un pico en el consumo eléctrico. Estamos hablando pues de la climatización en los edificios. Provoca también un empobrecimiento de la calidad de aire, por lo tanto problemas para la salud humana, tanto por la contaminación atmosférica como por golpes de calor.
pero lo podemos solucionar. ¿Cómo? Aumentando sombras, que aquí tenéis una noticia precisamente que vi hace poco del Ayuntamiento de Valladolid. Aquí el proyecto Urban Green Up es precisamente el que está relacionado con esto. Pues si aumentamos las sombras y son con vegetación, pues atacamos el problema mucho mejor. También las cubiertas de los edificios, dotarlas de verde y sustituir las cubiertas tradicionales por vegetación. De acuerdo, que además yo creo que si veis esta imagen es mucho más agradable a la vista desde el espacio que los tejados tradicionales. También otra alternativa a las cubiertas vegetales son las cubiertas reflectantes, que aquí podéis ver un ejemplo sacado esto es una imagen de Filadelfia, sacado del compendio sobre islas de calor de la Agencia de Protección Ambiental Europea, y también, además de las cubiertas, podemos actuar en las fachadas, y tenéis una imagen del proyecto Surbaneco que tiene CTCON con CHM también, actuando en lo que es todo el exterior, toda la cubierta del edificio. Y cómo no, lo que nos trae aquí hoy, atacar el problema en las carreteras, con pavimentos reflectantes, como el que estáis viendo en la imagen y tengo de fondo tras de mí. ¿Por qué atacar los pavimentos reflectantes? Porque, bueno, el 40% aproximadamente de las superficies en las ciudades corresponde a los pavimentos. Por lo tanto, no es descabellado pensar que si solucionamos el problema de sobrecalentamiento en las carreteras, estamos atacando casi el 50% de ese aumento de temperatura en las ciudades. Y además, bueno, tiene unos beneficios, como si hacemos las superficies reflectantes, pues podremos disminuir el consumo energético en la climatización de los edificios, si eso provoca que la temperatura ambiente disminuye, y también un ahorro en el alumbrado público, que esto es casi lo que nosotros en el proyecto consideramos más interesante. Al haber una iluminación mayor en la ciudad, sería necesaria un menor número de farolas, ¿no? O que sean de una intensidad menor. Por lo tanto, son las dos vías importantes de ahorro a través del empleo de los pavimentos reflectantes. En un proyecto anterior, entre el Centro Tecnológico de la Construcción y la empresa constructora CHM, se desarrolló un asfalto reflectante, sustituyendo el betún tradicional del petróleo por un ligante sintético que, bueno, viene de unas reacciones con unos componentes orgánicos de alto peso molecular, ¿no? Y entonces, pues se vio, la mezcla tiene las mismas propiedades mecánicas que una mezcla tradicional, y se vio que, como veis en la gráfica, un pequeño experimento, que la temperatura que alcanzaba era mucho menor. Por lo tanto, ese fue el origen del proyecto Life Heatland, en el que el Centro Tecnológico de la Construcción, la empresa constructora CHM, el Ayuntamiento de Murcia, la Federación Regional de Empresarios de la Construcción de la región de Murcia y el Clúster de la Construcción de Eslovenia, pues decidimos trabajar juntos para realizar un proyecto LIFE, un proyecto para demostrar que el efecto isla de calor era posible reducirlo con nuestro asfalto. ¿De acuerdo? Aquí tenéis un vídeo que, con motivo de las obras de implementación en febrero del año pasado, podéis ver el proceso y lo voy a reproducir. A ver. Proyecto Life Heatland. Pavimento para la reducción del efecto isla de calor urbana. Proyecto cofinanciado por el programa LIFE. Tras un año de monitorización de parámetros, el proyecto Life Heatland alcanzó en febrero de 2020 el hito más importante: la implementación del pavimento reflectante. Este innovador pavimento se ha fabricado en las instalaciones de la empresa constructora CHM, que ha rediseñado la planta para adaptarse a las características de la nueva mezcla, que no utiliza el tradicional betún negro derivado del petróleo, sino un ligante sintético incoloro obtenido a partir de una mezcla de componentes orgánicos de alto peso molecular. El proceso seguido ha sido el siguiente: fresado del pavimento existente en las calles de actuación,
Añadido de la emulsión para asegurar la adherencia entre capas. Extendido de la mezcla. Compactación de la mezcla. Señalización. Ensayos de control de calidad. Se ha actuado en una superficie de 24.000 metros cuadrados que comprende un total de 7 calles, 6 con el asfalto reflectante y una con el tradicional, con el fin de poder comparar los datos obtenidos partiendo de una situación idéntica. El resultado visual tras las obras es espectacular. Los dos aspectos que más llaman la atención son la reducción del sonido ambiental y el grado de iluminación. Sí, perdonadme, como el vídeo era más largo lo he recortado y esa última frase se ha cortado. Sí, el grado de iluminación nocturno era lo que más llama la atención. Como habéis visto en el vídeo, el proyecto implica a un equipo de personas muy grande, al cual pues tengo el privilegio de estar hoy representando como coordinador, pero el esfuerzo humano que hay detrás de este proyecto es muchísimo y creo que podemos sentirnos a día de hoy muy orgullosos. Aquí tenéis una imagen como tras la implementación del asfalto en la avenida Pío Baroja se veía desde la azotea de un edificio. Visualmente el impacto era impresionante. Los vecinos lo podían ver. Aquí podéis ver la comparación entre los dos asfaltos nuevos en la intersección entre López de Rueda y Pío Baroja. Y a fin de cuentas hemos tenido una actuación en 7 calles tratando de emular un efecto, ¿no? Está el efecto isla de calor, pues a ver si actuando en 7 calles podíamos conseguir un efecto de isla de menos calor, porque de frío no podemos decir aquí en Murcia que podamos conseguirlo. Entonces, tenemos dispuesta en la zona, en el área de actuación, 4 torres de medición que cada 15 minutos recolectan valores de hasta 25 parámetros, la temperatura, la humedad, la temperatura superficial del asfalto, la radiación solar, la humedad, etcétera. Y en el transcurso de los 2 años de datos válidos que llevamos, un año antes de implantarlo y un año después de implantarlo, hemos generado 6,5 millones de datos, lo que es una cantidad inmanejable para tratar con una hoja de Excel. Por lo tanto, hemos desarrollado con un programa de Business Intelligence una pequeña herramienta con la que poder extraer las conclusiones, además de manera muy visual, como vais a ver, de todos estos millones de datos sin tener que volvernos locos. También hemos realizado medidas in situ, como por ejemplo las de luminancia, que podéis ver aquí una foto de la misma calle antes de implantar, de repavimentarla con el asfalto reflectante. La diferencia nocturna, la luminancia al inicio era un 150% superior y tras un año, que aquí podéis ver las 2 imágenes de abajo, cómo se ve por la noche, tras un año en esta zona, el aumento de la luminancia está estable en un 100% respecto al pavimento tradicional. Por lo tanto, hemos duplicado la luminancia. También uno de los ensayos que realizamos, un estudio termográfico. Aquí podéis ver la intersección entre el pavimento tradicional a la derecha y el reflectante a la izquierda, como hay una diferencia de 6,2 grados de temperatura superficial, que evidentemente esta es la zona más desfavorable porque están los dos asfaltos en contacto y por lo tanto hay transferencia de calor sobre ello. Aquí podéis ver la foto de las almohadillas de un perro, porque los vecinos, además de notar la bajada del ruido, que la vamos a comentar ahora, nos decían que las mascotas caminaban sin problema por este asfalto reflectante. Por lo tanto, es lo que podemos denominar un intangible, ¿no? Cómo medimos esa satisfacción de las mascotas y de las personas caminando por el asfalto. Pues bueno, eso nos lo han comentado y quería reflejarlo, que aquí en la termografía se ve muy claro. Aquí podéis ver una gráfica de la temperatura superficial del asfalto tradicional en naranja y el reflectante,
y en negro la diferencia de temperatura entre los dos. Podéis ver cómo en las primeras horas del día hasta las 3 de la tarde las diferencias son mayores y luego una vez que ya se han calentado las diferencias son menores, pero aún así son importantes. Nuestros estudios, con nuestros estudios de datos concluimos que la temperatura, ambiente no es superficial, eso es una errata, perdonadme. La temperatura superficial disminuye entre 7 y 11 grados de media con el asfalto reflectante y hemos alcanzado picos de hasta 15 grados en el área de actuación. Aquí podéis ver la temperatura del aire a 50 centímetros, como para el 1 de julio, entre las 10 y las 3, hay una media de 3 grados menos entre la calle con el asfalto reflectante y la calle con el pavimento tradicional, a 50 centímetros, a medio metro, y a 1,5 metros, esa diferencia es de 2 grados menos de temperatura ambiental. Y a 4 metros, como era de esperar, por que las calles son anchas, no se ven tan afectadas por el pavimento, pues a 4 metros no se aprecia diferencia, pero a 1,5 metros ya habéis visto que son 2 grados de diferencia, se nota. Y en cuanto al ruido, podéis ver en esta gráfica, que ya os digo que con la aplicación es que podemos trabajar muy cómodamente, podéis ver esa disminución de 3 decibelios una vez que ha transcurrido un año que hemos producido. Además, podéis ver cuando se implementó cómo baja drásticamente. Luego, no quiero recordar lo que pasó en el mes de abril del año pasado, pues podemos ver otro pico de caída. Entonces, hemos disminuido 3 decibelios y además hemos realizado medidas in situ y vídeos para que podáis ver. Perdón, se me ha ido. El pavimento tradicional tiene un ruido superior. Lo voy a reproducir otra vez por si podéis apreciar la diferencia. Cuando conduces por la zona, creo que ahora sí la habéis apreciado. Cuando conduces por la zona, en el propio vehículo, se nota muchísimo esos 3 decibelios que baja y que al cabo de un año mantenemos las propiedades acústicas. La reflectancia solar, que es un parámetro clave, ¿no? En esto, pues podéis ver cómo nuestras medidas realizadas en el área de implementación con el equipo, podéis ver cómo se mantiene constante en el tiempo después de un año. Es lógico que el asfalto reflectante empeore un poquillo y el pavimento tradicional, el negro, pues clarea un poquito con el tiempo, eso es lógico, pero se mantiene constante y podéis ver la diferencia entre uno y otro. Y así un poco de resumen de lo que hemos visto. La diferencia media de 7 a 11 grados, la máxima 15 grados, la reflectancia solar aumenta un 170%, la luminancia un 100%, todo esto son conclusiones tras un año, el nivel de presión sonora 3 decibelios y el análisis que hemos realizado en cuanto a cómo afecta el asfalto a los contaminantes atmosféricos. En principio, los datos no muestran ninguna reducción significativa. En principio, dado que el asfalto no ha sido diseñado para disminuir la contaminación atmosférica con otro tipo de aditivo, pues en principio no se ha visto afectado. Pero bueno, yo creo que vamos más que servidos. Y pues sin más, ya para concluir, como sabéis, pues igual que hemos organizado la jornada de hoy, vamos a organizar próximamente más jornadas. Si alguien está interesado en conocer información de primera mano, nos puede escribir. También realicemos visitas guiadas a la zona. En breve vamos a tener un estudio, el estudio de impacto socioeconómico del proyecto que publicaremos, y tenemos un boletín de noticias al que os podéis suscribir en nuestra página web para estar enterado de todo lo que hacemos en el proyecto. Y sin más, ya he terminado. Si tenéis alguna pregunta, la vemos ahora o al final, cuando queráis. Muchísimas gracias, Francisco. Gracias, Fran. A mí se me ocurren muchas, pero si os parece, lo dejamos para el final. Ya sabemos la importancia de comunicar Europa y la importancia que tiene en los proyectos comunicar también en clave ciudadana,
y eso de las visitas guiadas, aparte del resto de actividades, me parece muy, muy interesante. Y ahora nos vamos a Coruña, vamos a dar un paso enorme y nos vamos con Saínza Arufe, que es investigadora del centro, a ver que lo tengo aquí, de investigación Centro Tecnológico de Investigación Multisectorial. Y nos va a hablar de otro live también, y que, bueno, muy relacionado con mitigar los efectos del cambio climático y muy en la línea para celebrar naturalmente el Día de la Tierra. Así que, Saínza, tienes la palabra. Bienvenida a Murcia, entre comillas, y saludos a Coruña. Gracias, Teresa. Buenos días a todos. Antes de nada, agradecer tanto al Centro Tecnológico de la Construcción como a los socios del consorcio Life Headland por invitarnos a participar en esta jornada. Nosotros, por nuestra parte, vamos a comentar un poco, a través de nuestra experiencia con el proyecto Life Drain Rain, los sistemas urbanos de drenaje sostenible como solución ecológica frente a las lluvias torrenciales. Antes de nada, bueno, como bien venía diciendo Teresa, yo soy investigadora en el Centro Tecnológico CETIM, que no sé si nos conocéis, os dejamos un poco la información en nuestra web y nuestro contacto. En el centro tenemos varias áreas de conocimiento, por una parte la de materiales avanzados, en la que bueno, investigamos diferentes tipos de materiales como los lignocelulósicos, los poliméricos y coatings, materiales de construcción sostenible y materiales para almacenamiento energético. También un área de biotecnologías en la que investigamos tratamientos de agua y aire, tecnologías biobasadas y emergentes, biorefinerías y nuevas cadenas de valor. Y una tercera área de industria digital en la que la investigación se centra en sistemas digitales e Internet of Things. Y además, pues bueno, ofrecemos varios servicios tecnológicos. Entonces, bueno, pues si queréis poneros en contacto con nosotros, tenéis aquí los contactos. En relación un poco con la problemática que nos trae hoy la jornada de hoy, venimos hablando de la importancia del incremento de los eventos de inundaciones que cada vez tienen lugar más frecuentemente, especialmente en ciertas zonas y sobre todo en zonas urbanas. Estos eventos de inundaciones principalmente están también debidos a las lluvias, y esto está relacionado mucho con la urbanización. Cuando nosotros estamos en una ciudad, al final lo que estamos haciendo es sellar el suelo, lo que reducimos de forma considerable la infiltración de las aguas de lluvia en el propio suelo. Un estudio reciente ha estimado que simplemente el aumento de un 1% de un área urbana tiene como consecuencia una reducción de más de un 40% de la infiltración de las aguas al suelo, lo que a su vez incrementa el número de agua de escorrentía que se genera y que lo que favorece el incremento de estas inundaciones. Los sistemas urbanos de drenaje sostenible lo que permiten es gestionar mejor estos eventos de lluvia, mejorando la infiltración del agua en el suelo. Es decir, en vez de realizar un sellado total como se realiza comúnmente, pues lo que permiten sería simular esa infiltración natural que tenemos cuando tenemos áreas verdes y no las tenemos selladas. Además, hay otro problema asociado a las aguas de escorrentía, que es que cuando estas transcurren por las superficies, arrastran todos los contaminantes que hayan presentes en ellos. De contaminantes que podrían arrastrar principalmente pues, son sólidos, pero también nutrientes u otros contaminantes que pueden estar presentes en la superficie, como metales traza, o contaminantes orgánicos como son los pesticidas, los hidrocarburos policíclicos aromáticos, los policlorobifenilos, etc. Entonces, al final, estas aguas de escorrentía también presentan un problema medioambiental, no solo porque puedan dar eventos de inundaciones, sino porque su descarga al medio ambiente también tiene un impacto muy elevado. Desde el proyecto Life Drain Rain unimos un poco estas dos partes.
Para meternos más de lleno un poco en lo que hemos trabajado en este proyecto, comentaros, está localizado en 2 ubicaciones, en Ferrol, en Galicia, y en Calasparra, en Murcia. Estas dos localizaciones también fueron elegidas así porque tienen diferencias significativas. Bueno, no sé si sabéis, pero en Galicia llueve mucho, aunque parezca que no. Lo que pasa es que las lluvias al final es una lluvia no son lluvias tan torrenciales ni intensas, sino que tenemos pues, muchos días de lluvia. Hoy, por ejemplo, es uno de esos días, pero son más leves, no son tan torrenciales. Mientras que en Murcia, pues como bien sabéis, el tiempo es más seco, pero cuando se dan eventos de lluvia son más intensos. Además, pues bueno, se han elegido, que también hablaré posteriormente, diferentes zonas a las que afecta. Por ejemplo, el piloto de Ferrol pues está situado en la ría de Ferrol, que es una zona que está muy próxima, no, al lado del mar, mientras que en Calasparra está en las proximidades de zonas agrícolas. Un poco para comentaros lo que somos el consorcio del proyecto Live Rain Rain. El proyecto está coordinado por Proice, que es una empresa de servicios de ingeniería y arquitectura. Después en el resto de consorcios está CIE Control y Estudios, que también es una empresa de ingeniería, Copasa, que es una constructora, el puerto de Ferrol y nosotros, CETIM. Como venía diciendo, el porqué de por qué surgió el proyecto Live Rain Rain estaba unido a la parte que tenían las aguas de escorrentía con esa fuente de contaminación difusa y los costes asociados que tienen este tipo de contaminantes y el incremento del estrés hídrico en las 2 zonas de estudio. Además de, por supuesto, pues, hacer frente a temas como las sequías o las inundaciones, en este caso. Lo que se pretende alcanzar con el proyecto Live Rain Rain es una buena calidad de las aguas, de las masas de agua, reducir los eventos de inundaciones y reducir la escasez de agua mediante la reutilización de la misma, incrementando la gestión de los residuos para una reutilización dentro de lo que denominamos economía circular. Así más directamente, el objetivo de Live Rain Rain es mitigar este impacto ambiental del agua de escorrentía en masas de agua a través del desarrollo de un sistema de drenaje innovador y que sea económicamente viable. Con ello, pues se minimizaría el riesgo de inundaciones y se quiere eliminar tanto la contaminación asociada al agua de escorrentía, mejorando su calidad y poniendo en valor el agua que se trata. Me voy a detener un poco más en esta diapositiva. En la parte inferior tenéis un esquema de lo que sería el sistema de drenaje que implementamos en el proyecto. En una primera parte tenemos un pavimento poroso fotocatalítico, el cual es el que permite, esa minimización del riesgo de inundaciones gracias a su porosidad, en la que permite captar el agua de forma muy rápida, pero además es una primera etapa de tratamiento en la que los contaminantes orgánicos se descomponen. Una vez recogida todo el agua, pasaría a una segunda etapa, que es el separador hidrodinámico, en el cual se eliminarían los sólidos, la gran mayoría de sólidos, y los aceites y las grasas. Posteriormente, el agua pasaría por un prefiltro para eliminar los sólidos, sobre todo más finos, que el separador hidrodinámico no alcanza a eliminar, y también como una barrera de protección para la etapa posterior. Posteriormente vendría un filtro de carbón activo en el que principalmente su función sería la absorción de los metales pesados que pudiera haber en el agua, así como, también una barrera para todos los contaminantes orgánicos que no se hubieran degradado completamente en una primera etapa. Por último, tenemos un tanque de almacenamiento
a partir del cual podríamos tener el agua almacenada para poder reutilizarla después. En este tanque está recubierto con una sustancia antimicrobiana para garantizar que no haya ningún tipo de proliferación de microorganismos. Bueno, antes un poco así de principio, exponeros un poco las características de cada uno de los pilotos. Empezaré por el piloto de Ferrol, el cual está situado en el puerto interior de Ferrol, en uno de los muelles comerciales, más o menos por donde está indicado aquí. El entorno es la ría de Ferrol, que es una ría que, bueno, durante muchos años tuvo grandes problemas de contaminación, y también en este proyecto lo que se busca es pues mitigar estos impactos y poder alcanzar un buen estado de la ría. Además, pues como muchas de las rías gallegas, es una ría de marisqueo, aunque durante muchos años estuvo parada ese marisqueo por el tema de la contaminación. Entonces, bueno, es importante para la zona. El piloto consta con una superficie de pavimento de 900 metros cuadrados y el agua de reuso se busca que tenga una calidad que permita implementarlo en la limpieza, ¿vale? En el caso de Calasparra, el piloto está situado en un arcén de la carretera MU 714. El entorno es una zona agrícola y en este caso la superficie es de 150 metros cuadrados. En este caso, pues debido a la zona en la que está, creemos que el agua, o sea, creímos desde un principio que el agua debería de tener calidad para poder utilizarla para regadío. Es decir, al final lo que se trata es poner en valor pues todo ese agua que se genera en las épocas de lluvia, que muchas veces, sobre todo cuando son lluvias torrenciales, pues el suelo tampoco es capaz de asimilarlo de una forma tan inmediata, que nos sirva para tenerla ahí almacenada para después poder utilizarla cuando sea necesario durante el regadío. En una primera fase del proyecto, lo que hemos hecho ha sido un estudio de las áreas de implantación. Como venía diciendo, son áreas muy diferentes tanto en características hidráulicas y también al grado de polución de las aguas. Al final, sus ubicaciones también provocan que la contaminación que hay presente en el agua pues, sea muy diferente, una por estar al lado de una carretera y la otra por estar en un puerto. Sobre todo porque, por ejemplo, en el puerto también hay movimiento de coches o de vehículos. Al final, en una carretera la contaminación por esa parte es más influenciada por esa parte, es mayor. Con esto, una vez realizado ese estudio, lo que hemos hecho es una definición de los requisitos. Por una parte, los requisitos que debía de cumplir el pavimento poroso fotocatalítico, y por otra parte la capacidad de las unidades de tratamiento de agua en función de pues, las lluvias y las características hidráulicas de la zona, y también las definiciones de las necesidades que tenía este propio sistema para pues, trabajar con gravedad, con bombas si no fuera posible por gravedad, etc. Os voy a enseñar un poco las imágenes del puerto de Ferrol durante la construcción. En la imagen de la izquierda está el separador hidrodinámico y después estaría en esta imagen del medio, separador hidrodinámico ya instalado. En esta zona de aquí, que en esta foto está en construcción, sería donde se ubica el prefiltro y el filtro, y aquí en esta última imagen también podemos ver el tanque. Esto no lo señalé antes, pero en ambos casos, bueno, también por gravedad, el sistema está bajo tierra. En esta imagen vemos lo que sería ya la fase de pavimentado de la explanada, en el que se ha hecho el pavimentado por franjas de 1 metro, por cuestiones de mejora del pavimento para la construcción. Y aquí tenemos un poco la imagen ya del pavimento finalizado.
En la carretera de Murcia, 714, un poco el proceso de construcción ha sido equivalente. En este caso, pues tenemos a la izquierda las primeras obras en la zona del Arcén, y después en la imagen siguiente, en la central, pues tenemos el separador hidrodinámico, que es este aquí arriba, y en esta parte de aquí, que aún está más verde, que sería la misma que la derecha, sería la zona donde estaría también el prefiltro y el filtro. Y aquí tenemos las imágenes, pues una vez finalizado ya el arcén con el pavimento fotocatalítico, y después lo que sería la parte pues, del separador hidrodinámico y del filtro. En este caso, por cuestiones de terreno y por gravedad, no hizo falta que estuvieran completamente soterrados los equipos. Antes de ponerme ya más en los resultados de validación y demás, un poco plantear el objetivo que teníamos inicialmente de los resultados esperados, en los que queremos alcanzar una reducción de contaminantes que van entre el 90 y el 99% en función de los contaminantes de evaluación, y alcanzar una cantidad superior a 900 y a 450 metros cúbicos años, tanto en Ferrol como en Calasparra, respectivamente. Además de, pues bueno, evitar mejorar la infiltración y evitar contaminación de las aguas colindantes. En primer lugar, os voy a comentar un poco del puerto de Ferrol. La validación está estimada en 21 meses. Aún no hemos finalizado la validación, estamos en torno a la mitad. Realizamos un muestreo semanal para completar pues, los diferentes objetivos, en el que analizamos, además de parámetros básicos como pH, conductividad, DQO o DBO, contaminantes más específicos como los metales, los compuestos orgánicos o parámetros microbiológicos. Sobre todo porque los parámetros microbiológicos son unos de los principales parámetros también que impone la legislación para la calidad de reuso. Antes de ir a resultados más numéricos, bueno, a mí esta foto realmente me gusta mucho porque, si os fijáis, esto es un día de muestreo que llovía. Podéis ver que toda la zona está muy húmeda, pero se puede distinguir perfectamente la zona donde está el pavimento poroso fotocatalítico. Tengo aquí unos vídeos para que veáis también cómo funciona en momentos. Tanto así como, bueno, la que al final como podéis ver, no se llega a formar un charco, incluso cuando de forma específica incrementamos el volumen de agua en la explanada. Y en cuanto a los resultados que hemos obtenido por ahora, pues hemos alcanzado reducciones objetivo tanto de los contaminantes microbiológicos como E. coli o coliformes totales, también para contaminantes orgánicos como los hidrocarburos policíclicos alimáticos y los policíclicos los policlorobifenilos, así como de metales. En algunos de los otros contaminantes, como sólidos y pesticidas, aunque el porcentaje de eliminación es muy alto, aún no alcanzamos el objetivo, pero estamos seguros de que lo conseguiremos. En cuanto a la calidad del agua para reuso, recordaros que en esta parte, en el puerto de Ferrol, pues la calidad de agua que queríamos alcanzar era para la limpieza. Según lo que pone en el Real Decreto 1620 del 2007. En cuanto a la calidad microbiológica, se cumple durante todo el tiempo que llevamos muestreando, permite alcanzar esta calidad.
Y después, aunque se ha alcanzado este grado de calidad, puntualmente algunos de los parámetros, como los sólidos, la turbidez, algún tipo de metal o incluso algún contaminante orgánico más específico, sí que hemos detectado valores ligeramente superiores, que no son valores muy altos, pero sí ligeramente superiores a los que permitiría la legislación. Estamos evaluando cómo poder, también con lo que nos queda de validación, ver si esto se trata de un caso puntual o ver los motivos por los que se genera esto, para poder solventarlo y poder llegar al objetivo de poder reutilizar todo el agua que se capta. En el caso de Calasparra, al igual que en Ferrol, la duración de la validación va a ser también de 21 meses. En este caso los muestreos son semanales, quincenales, también sobre todo por el tema de las lluvias. Al final no llueve mucho, entonces hacer los muestreos en días de lluvia es muchas veces complicado. Y los parámetros que se analizan serían exactamente los mismos que en Ferrol. En eso no se hace ningún tipo de distinción. En este caso, llevamos menos meses validando, entonces hay algunos resultados que aún estamos evaluando, como los sólidos y los metales, para establecer cuánto es la tasa de eliminación que estamos teniendo. Pero en otros, pues, como los microbiológicos o los contaminantes orgánicos, pues o bien nos han detectado o sí que hemos tenido unas tasas de eliminación buscadas y bastante altas. En cuanto a la calidad del agua en este caso, también siguiendo el Real Decreto 1620 y de 2007, y también lo evaluaremos con la nueva normativa de la Unión Europea para reuso en zonas agrícolas, cumple, al igual que en Ferrol, la calidad microbiológica en todos los muestreos que hemos realizado. Y al igual que en Ferrol, se superan puntualmente los límites de sólidos y turbidez en alguna de las muestras. Pero bueno, como veníamos comentando, creemos que esto no va a ser un punto negativo para poder reutilizar este agua. En cuanto un poco a siguientes pasos que realizaremos en el proyecto, pues además de continuar con estas validaciones hasta su fin y evaluar ya de forma conjunta en los dos y tener muchos más resultados, realizaremos los mantenimientos del pavimento fotocatalítico que sean precisos, y además estamos con los datos que vamos obteniendo durante la validación completando el análisis de ciclo de vida del pavimento, así como del sistema completo, y también del análisis de costes. Esto es un poco de todo. Tenéis aquí también la web del proyecto de Live Brain Drain por si os interesa conocer más sobre el proyecto, y también mi contacto por si tenéis alguna duda. Muchas gracias a todos. Gracias, Sainza. Este binomio genial entre Ferrol y Calasparra demuestra que los proyectos evidentes no es... literalmente sirve para tender puentes, muy interesante. Y nos vamos ahora a Valladolid, donde está Alicia Villazán, de la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Valladolid, que en este caso nos va a hablar de un interesantísimo Horizonte 2020. Nos vamos de Live a un H2020, que es Urban Green Up. Así que tienes la palabra, Alicia. Buenos días. Hola, buenos días a todos. Bueno, espero que me escuchéis, veo que sí. Presentarme, soy Alicia Villazán, trabajo para el Ayuntamiento de Valladolid y soy la responsable en mi ayuntamiento del proyecto Urban Green Up. Me uno a los agradecimientos por haberme invitado a participar y a mostrar un poco lo que estamos haciendo en el marco de este proyecto en la ciudad de Valladolid, especialmente a Francisco porque me vino a visitar el verano pasado en mitad del COVID y bueno, pues
nos contamos un poco los proyectos y vimos la importancia de hacer sinergias entre los proyectos que nos dedicamos a paliar los efectos y los problemas de las ciudades actualmente con distintas soluciones tecnológicas. Así que en el marco del proyecto Urban Green Up os voy a hablar un poco de qué retos tenemos en nuestra ciudad, hablaros luego del proyecto pero sobre todo en concreto de lo que estamos haciendo en la ciudad de Valladolid. Retos de la ciudad. Bueno, enfatizar que la perspectiva que nos han dado hasta ahora mis colegas es desde el punto de vista de los centros tecnológicos, de la parte constructiva, y os voy a dar un overview también de la parte ciudad, ¿vale? De un poco cómo lo vivimos, ya igual no tan técnicamente, sino lo que estamos implementando, ¿no? Porque no dejo de trabajar para el ayuntamiento. Nuestra ciudad, Valladolid, pues, ¿qué retos presenta? Pues lo mismo que otro tipo de ciudades, digamos, más modernas o del primer mundo, ¿no? Mala calidad del aire, falta de agua y agua que cae de forma diferencial o torrencialmente o de repente sequías, ¿vale? Valladolid tenemos igual un escenario, pongamos, intermedio entre La Coruña y Murcia, ¿no? Aquí no nos... sí que nos ha faltado el agua en algunos momentos porque tenemos los efectos del cambio climático, se nos está o nos cae el agua de golpe o no nos cae en unos meses, ¿no? Entonces sí que hemos tenido restricciones, en concreto hace 2 años, de la Confederación para captar el agua. Sufrimos también del efecto isla de calor urbana y de problemas de ruido, ¿no? Estos problemas los tenemos identificados, tenemos una estrategia, una EDUSI, una estrategia de desarrollo urbano integrado en el que conocemos nuestros retos, ¿no? Los que nos aplican un poco a este tema pues son retos climáticos, retos ambientales, ¿no? Entre nuestros propios retos que nos hemos puesto están desarrollar estructuras verdes, movilidad sostenible, pero también incrementar la eficiencia en la utilización del agua, poner en valor nuestro patrimonio natural, generar espacios saludables. O sea, un poco en los términos de los que venimos hablando en esta jornada. Como una de las posibles líneas en la que mi ayuntamiento nos embarcamos es el proyecto Urban Green Up. El proyecto Urban Green Up busca implementar soluciones basadas en la naturaleza. Este es el objetivo en la ciudad de Valladolid. Ahora os hablaré del objetivo global del proyecto, pero para nosotros son soluciones basadas en la naturaleza a nivel urbano. Me gustaría compartiros un breve vídeo que explica un poco qué es el proyecto Urban Green Up, bajado a tierra un poco a la ciudad de Valladolid. Hoy, más de la mitad de la población mundial vive en entornos urbanos. La acción humana en las ciudades ha acrecentado problemas ambientales como la mala calidad del aire, ruido, contaminación y escasez de agua o efecto isla de calor. Las soluciones basadas en la naturaleza y sus servicios ecosistémicos sirven para revertir los impactos negativos sobre los entornos urbanos. Este tipo de soluciones limpian el aire, minimizan las islas de calor, actúan como sumideros de carbono, combaten las inundaciones y son hábitat para la biodiversidad. Al implantarlas, convertimos infraestructuras grises en infraestructuras verdes y azules, en las que las plantas y el agua sean protagonistas, aumentando la resiliencia de nuestra ciudad frente al cambio climático. Valladolid participa en el proyecto europeo Urban Green Up como ciudad faro demostradora. Contamos con un presupuesto de 3,2 millones de euros, bajo el que desarrollaremos un programa de 42 acciones de renaturalización urbana interconectadas a lo largo de la ciudad. Algunas de ellas dejarán en nuestra ciudad un corredor verde con zonas vegetadas, árboles y carril bici, techos y fachadas verdes que mejorarán la biodiversidad urbana, un parque inundable que reducirá los efectos de las inundaciones, pavimentos filtrantes y sistemas de drenaje urbano sostenible. Nuestra meta es ser más eficientes y hacer de nuestra ciudad un lugar más sano, sostenible y humano para todos los que la habitamos. Urban Green Up es una iniciativa H2020 en la que participa el Ayuntamiento de Valladolid. Bueno, pues este es el resumen de Urban Green Up
en nuestra ciudad las grandes cifras, efectivamente este es un proyecto H2020 con un presupuesto total de casi 15 millones de euros. El consorcio de socios, somos 25 socios, de 9 nacionalidades diferentes, socios españoles, pero también británicos, turcos, alemanes, italianos, portugueses, colombianos, chinos y vietnamitas. El proyecto está coordinado por el Centro Tecnológico Cartif, que está situado aquí en Boecillo, en Valladolid. Es un proyecto a 5 años, estamos finalizando el año 4, se prevé ya la posibilidad de pedir una extensión, entonces nos iremos a 6 y digamos que nos faltan pues 1 o 2 años de análisis. De entre los socios, hay unos socios que trabajan para Valladolid Demo, para el demostrador de Valladolid, que son los que diseñan y están poniendo el expertise para diseñar las soluciones basadas en la naturaleza, de las que os voy a hablar a continuación. En este proyecto Valladolid somos ciudad demostradora, somos frontrunner. El objetivo global del proyecto es hacer una metodología de renaturalización de ciudades y somos 3 ciudades demostradoras. En concreto en Valladolid nuestro papel es servir de demostrador, es decir, implementar un conjunto de soluciones basadas en la naturaleza que tengan un marco holístico y que estén interconectadas, o sea, que haya conexión y relación entre ellas. Y estamos implementando varios pilotos en áreas seleccionadas de la ciudad. Tenemos intervenciones de renaturalización urbana, como un corredor verde, intervenciones arbóreas, o sea, estamos plantando muchos árboles, un sumidero de carbono, zonas verdes de descanso. También tenemos intervenciones de agua, como SUDs, como similares a las que nos acaba de hablar Sainza, pavimento verde filtrante, como que nos ha también comentado, e intervenciones sobre inundaciones. Tenemos intervenciones sobre infraestructuras verdes singulares, como fachadas y techos verdes, cubiertas vegetales, jardines verticales móviles, un biofiltro atmosférico, suelos inteligentes, módulos de polinizadores, agricultura urbana. Y hacemos intervenciones no técnicas, ¿no? Para la difusión, sensibilización, acciones de co-creación, de participación ciudadana, seminarios, talleres. Somos el punto de información y de referencia de todos los que estén interesados en conocer más del proyecto, de este tipo de soluciones, en fin. Como veis, tenemos un poco de cada, tanto que nos alcanza la cifra de implementar 42 intervenciones, de las cuales más de 30 son de tipo técnico. No os voy a hablar de todas, pero voy a tratar de daros un overview de muchas para que veáis lo que se está haciendo en la ciudad de Valladolid con este proyecto. En la pantalla veis un poco una sección de lo que es el plano de la ciudad de Valladolid con el trazado de este corredor verde que va oeste-este, ¿no? El oeste está el estadio de fútbol del Real Valladolid, se llama Estadio Zorrilla, hasta el este, donde entra otro río pequeño en la ciudad. Sabéis, bueno, la ciudad de Valladolid está cruzada por el río Pisuerga, lo veis norte-sur en la pantalla, pero también nos cruzan otros 2 ríos y el Canal de Castilla, entonces es una ciudad entre ríos, ¿no? Veis todos esos puntos y conos, son cada una de estas 42 intervenciones que están distribuidas a lo largo de este corredor verde. Unas intervenciones son en el mero centro de la ciudad, otras intervenciones son en zonas de renaturalización más suburbanas, por ejemplo, en la zona del estadio, que es una zona bastante degradada, o en esta zona de la entrada del Esgueva a la ciudad que os decía al este, donde pondremos un bosque urbano, un sumidero urbano de carbono. Entonces, os voy a hablar, como os digo, pasamos a que veáis un poco qué hemos hecho y qué estamos pensando hacer en la zona centro de Valladolid. Pues estamos renaturalizando la zona centro de Valladolid. Como veis, ahora os enseñaré estas intervenciones en concreto. Fachadas cubiertas vegetales de varios tipos, infraestructura verde vertical, infraestructura verde horizontal, jardines verticales móviles, etc. Todo ello sí está siendo monitorizado con sensores de temperatura y humedad y analizando cómo evoluciona la calidad del aire, ¿vale? Con los parámetros de contaminación del aire como partículas, óxidos de nitrógeno, ozono, etc. Una de estas intervenciones que ya hemos ejecutado son las marquesinas verdes en la Plaza España, que las veis a continuación. Estas estructuras, estas marquesinas, están en la Plaza España de Valladolid
Debajo se desarrolla diariamente un mercado diario de frutas y verduras y lo que hemos hecho es instalar una cubierta verde vegetal en la parte superior. La cubierta verde lleva una serie de canaletas para la recogida del exceso de agua. Veréis esa zona más blanca que hay en mitad de las marquesinas, en lo que son la panza que hacen las costillas de las dos marquesinas. No se ha cubierto con vegetación porque, al ser unas estructuras antiguas, se calculó muy bien cuál era el peso máximo que tenían las estructuras para resistir una cubierta nueva, ¿no? Para resistir un peso adicional del agua y de la vegetación. Entonces se determinó que solo se cubrirían 2/3 partes de la superficie para evitar problemas de fallos a la estructura y de soporte de carga. Aquí veis algunas fotos más de la cubierta, son casi 500 metros cuadrados en el centro de una ciudad, en un lugar muy emblemático como es la Plaza España, en Valladolid. Valladolid es una ciudad medieval, de origen medieval, histórica, con un casco histórico, con muchos edificios históricos en los que por patrimonio cultural no se puede intervenir, con un casco histórico, pues eso, medieval, donde no hay grandes zonas verdes, donde no se puede plantar árboles porque hay zonas arqueológicas, porque hay aparcamientos subterráneos, aparte de todas las canalizaciones y tuberías que hay enterradas, etc. Entonces, estamos sirviendo de ejemplo para ver cómo podemos renaturalizar las ciudades, el corazón de una ciudad como es Valladolid, a través de estas soluciones basadas en la naturaleza de renaturalización urbana, en una ciudad con las características como la nuestra, ¿no? Donde la falta de espacios verdes complica o dificulta el tener grandes parques urbanos, ¿no? Veis algunas fotos, pues la marquesina va cambiando de color, en primavera la vemos como torna amarillo porque está formado por varios tipos de sedum, ahora en invierno ha tenido su aspecto invierno un poco más marrón, también presenta aspectos más verdes, entonces la estamos viendo evolucionar conforme van pasando los meses y hace ya más de un año que estuvo implementada. Otra de las soluciones verdes que ya hemos implementado son jardines verticales móviles, que tienen el objetivo de aumentar la conectividad entre estos puntos verdes de biodiversidad en el centro urbano con las características como las que os contaba. Entonces son pequeños jardines verticales móviles distribuidos en distintos puntos del centro de la ciudad, de la almendra urbana, con distintos tipos de diseños, ¿no? Mencionar que la empresa, la PYME, que nos ha hecho los diseños de la infraestructura verde es una empresa situada en Alicante que se llama Singular Green, expertos en integrar soluciones verdes en el paisaje, y nos ha diseñado esta escultura vegetal con las letras de Valladolid. No somos la única ciudad en España que la tiene. Más allá de su aspecto de renaturalización, pues tiene mucho impacto en la imagen de la ciudad, ¿no? Se ha convertido en la nueva postal de Valladolid. Pero como os digo, es un jardín vertical móvil, se puede transportar, lo puedes desenchufar y llevártelo en 3 cachos en una grúa. Claro, no somos Valladolid, entonces es una escultura bastante larga, son 12 metros. Tiene un banco, entonces los ciudadanos pues se sientan en el banco, se sacan las fotos. Como veis, es una estructura metálica cubierta de vegetación con riego y bueno, pues que tiene, como os digo, mucho impacto en la ciudad, en los ciudadanos, y salen numerosas publicaciones. Ahí veis el alcalde de Valladolid. También veis una imagen de cómo durante el confinamiento del año pasado, en el cierre total, pues los pavos que hay en el Campo Grande, que es un parque muy grande que hay al lado de Valladolid, pues tomaron la ciudad, pasearon por las calles, ¿no? Entonces, este es uno de los tipos de jardín vertical móvil que está en Plaza Zorrilla de Valladolid, un lugar tremendamente emblemático para los que habéis podido visitar nuestra ciudad. Hemos situado también dos módulos, otros 2 tipos de jardines verticales móviles, como los que veis en pantalla, que son módulos con banco. Son 2 unidades, vamos, en este caso veis una. Esta está situada al lado de la Catedral de Valladolid, en una plaza, como veis, que no tenía vegetación, una plaza dura, como las que acostumbran a llevarse en nuestras ciudades, en los centros de nuestras ciudades, sin vegetación, en un lugar súper significativo, como veis, al lado de la Catedral de Valladolid.
Hemos instalado dos módulos, son 25 metros cuadrados de zona verde entre los dos módulos. Como veis, es un jardín vertical, tiene distintos tipos de plantas vegetales que le confieren pues, dinamismo, colores y variaciones estacionales otoño-invierno. El otro módulo lo hemos ubicado en la calle más comercial de la ciudad, la calle Santiago. Tiene un banco, ¿no? Entonces, estos módulos, por ejemplo, en la calle Santiago actualmente no hay bancos. Los ciudadanos no se pueden sentar en ningún sitio, ¿no? Porque pues, no hay mucho espacio, pero este módulo, este jardín, presenta un banco, entonces los ciudadanos pues, se sientan. También he visto cómo a veces cogen un café, se sienten ahí a tomarlo, en fin. Que los ciudadanos pues, están haciendo vida y formando parte de esta infraestructura. Como veis, pues fijaos en el tipo de pavimentación del centro ciudad, sin zonas ajardinadas, como veis un centro histórico, o sea, el ayuntamiento busca proponer macetas y vegetación en todos los puntos en los que pueda y plantar árboles en todos los puntos en los que se pueda, pues para continuar con nuestra estrategia de renaturalización. Tenemos también ubicados este tercer tipo de jardín vertical móvil. Son también 100% móviles, son estos cuadros apilables porque se pueden apilar de 4 en 4, de 3 en 3, de 5 en 5, en función de la ubicación, ¿no? Entonces, estaban diseñados inicialmente para ser módulos independientes. Como veis en las distintas imágenes, los tuvimos que anclar con distintas configuraciones porque vimos un riesgo de vandalismo, ¿no? Chavales y no tan chavales que decidieran empujarlos, moverlos, tirarlos, cambiarlos de sitio, etc. Entonces, pues al final los tuvimos que anclar con estas formas adaptadas exactamente a la ubicación en la que están, pues para evitar este problema, ¿no? ¿Dónde están puestos? Pues al lado de una iglesia histórica que se llama San Benito, en la mera plaza mayor de la ciudad hay 8 unidades en distintas zonas, porque la Plaza Mayor de Valladolid es una plaza pues, antigua, porticada, muy bonita, que se utiliza 200 días al año. O sea, hay mucha actividad. Antes del confinamiento y de la pandemia, pues se ponían escenarios en lugar de templetes, exposiciones, casetas, etc. Entonces, es una plaza dura que con este tipo de soluciones pues tratamos de renaturalizarla lo máximo posible. Hay un parking subterráneo, esto también complica el hecho de hacer intervenciones subterráneas, por lo que tenemos que actuar en superficie. Se vienen más cosas. Hemos instalado, gracias a este proyecto, una gran fachada verde en uno de los edificios que el Corte Inglés tiene en la ciudad. Este es un ejemplo de colaboración público-privada, ¿no? Lanzo la consulta de ¿quién es el responsable de renaturalizar las ciudades? ¿Es el ayuntamiento? ¿Son los ciudadanos? ¿Son las empresas? ¿O debemos ser todos? Este es un ejemplo muy bueno de colaboración público-privada. Firmamos un acuerdo de colaboración con el Corte Inglés para desarrollar esta gran fachada verde que tiene pues, más de 350 metros cuadrados. Como veis, se desarrolla en 2 fachadas del edificio. El diseño se puede adaptar al edificio, a la fachada, como veis, se adaptó a estos hexágonos característicos que tiene esta fachada. Se instaló el verano pasado, en junio del año pasado, con todas las dificultades que supuso para nosotros pues el pleno confinamiento, ¿no? Hubo retrasos en los materiales, los empleados o los trabajadores de Madrid no podían entrar en Castilla y León, no era actividad esencial, entonces, bueno, pese a todas las dificultades, se instaló este gran jardín vertical y, como os decía, la colaboración público-privada, a través de la firma de un convenio de colaboración, nos permitió llegar al acuerdo de que el Corte Inglés construiría la estructura de anclaje en su edificio y todos los elementos de fachada para adentro. Y el Ayuntamiento de Valladolid, apoyado por el proyecto Urban Green Up, por financiación europea, instalamos el jardín vertical, ¿vale? Digamos de fachada para afuera. Y como parte del acuerdo está que el Corte Inglés se dedica al mantenimiento, o sea, la operación y mantenimiento de la fachada la realiza el Corte Inglés. Entonces, para nosotros es un buen ejemplo de colaboración pública-privada, ganar-ganar, en el que renaturalizamos nuestro centro urbano porque este edificio está
al lado de la Plaza Mayor y al lado de la calle Santiago, que es la más comercial de la ciudad que os contaba antes. Entonces está en la almendra central, por tanto, en una zona en la que nos cuesta mucho poner árboles y no tenemos parques cercanos. O sea, es una zona que conseguimos renaturalizar y aumentar la biodiversidad urbana con esta fachada, aparte de tener un impacto visual tremendo y con las implicaciones económicas que también este tipo de estructuras conllevan. Atraen a ciudadanos turistas, potenciales consumidores para el Corte Inglés y para toda la zona circundante, y revalorizan el valor de la zona y de los inmuebles de la zona, ¿no? Entonces, como veis, esta es la intervención más grande que tenemos dentro de Urban Green Up de cara a renaturalización. Pero tenemos muchas, entonces voy a ir pasando. No sé si me dará tiempo a contaros todas. En un mercado municipal, que es el mercado del Campillo, hemos hecho una renovación completa de la cubierta. Aquí veis a la izquierda cómo lucía el tejado municipal del mercado del Campillo. Es una cubierta plana que nos ha permitido instalar en toda la superficie posible. Ahí veis el plano, todo lo verde de ese plano está ahora mismo cubierto por una cubierta vertical. Hemos puesto horizontal. Hemos puesto un jardín en la cubierta, en altura, plantado con 2 tipos de sedum. Sedum local, ¿vale? Que está adaptado a la meteorología y a las características climáticas de Valladolid. En este caso, hemos utilizado 2 tipos de sustrato. Un sustrato tradicional inorgánico, muy ligero, ¿vale? En el que crecen estos tipos de sedum, de vegetación, y un sustrato inorgánico basado en lana de oveja. También en Valladolid estamos trabajando por la economía circular, que se ha mencionado antes, incluso como parte del Gran Pacto Europeo, y buscamos dar vida a este residuo de lana de oveja para formar parte del sustrato de esta cubierta. Son nada más y nada menos que 524 metros cuadrados de zona verde en mitad de la ciudad, sobre la cubierta de un edificio municipal, en el que pues, actualmente se está desarrollando la vegetación, como veis en las imágenes. Veis aquí un antes y un después, cómo estaba antes de 2019, antes de la intervención. Aprovechamos un yaque, ¿no? Hacer una renovación completa. Antes de poner este tipo de superficie, pues hemos aprovechado para impermeabilizar completamente todo el tejado, actualizar los materiales y, digamos, que renovar completamente el tejado del edificio. Más nuestros toldos verdes en calle Santa María. Francisco traía antes a colación esta infraestructura que tiene el objetivo de dar sombra, aumentar la biodiversidad, dar sombra, y además nos ha permitido actualizar el alumbrado público y poner un alumbrado en esta calle, un alumbrado sostenible con detectores de presencia y que aumenta la eficiencia de este sistema. Nuestros toldos verdes en la calle Santa María son 21 toldos puestos en altura, como veis van entre 4,5 metros y 5 metros. Esta infraestructura la acabamos de terminar, entonces los toldos empiezan a estar verdes. Lleva una cercha metálica a todo lo largo de la calle, son 200 metros de largo en una calle muy céntrica. Esta calle es perpendicular a la calle Santiago, o sea, todas estas intervenciones están muy cerca, en pleno centro. Está conectado a un viejo kiosco, como veis en la foto de abajo a la derecha, que lo hemos renovado. Entonces el kiosco tiene dentro los sistemas de control del sistema, entonces también en pro de la economía circular hemos rehabilitado un viejo kiosco que estaba en desuso, que no lo estaban explotando. Ya sabemos, con la caída de la prensa en papel, pues lo utilizamos ahora para mantener el sistema de riego y el sistema de agua de estos toldos. Unas fotos aéreas de cómo están los toldos. Estos van semillados, ese marrón que veis es el semillado, lo hemos puesto en febrero, o sea, esto ha sido antes de ayer, y toda la cercha metálica lleva plantado una planta cada 40 centímetros, que lo que esperamos es que las plantas colonicen toda la estructura metálica, los toldos germinen, que por cierto ya han germinado, ahora os enseño un par de fotos, pero no solo germinen, sino que crezca el tipo de vegetación y por las especies que se han plantado, pues acabe estando completamente cubierto de verde, ¿no? Generando pues como los toldos verdes de sombra y alumbrado.
Veis ahí un poco arriba las especies que se han plantado, que tienen también distintos tipos de floraciones escalonadas. Y bueno, en las fotos de abajo, que aunque no son muy buenas, veis cómo en cosa de un mes ya han germinado, ya no se ven marrones, ya se ven verdecitos. Pero bueno, hay que dejar tiempo a que la naturaleza haga su trabajo y colonice toda la intervención. Entonces veis un poco, os hacéis la idea, como a lo largo de toda la calle están estas estructuras de sombra. Más, esta es muy innovadora. Estamos a punto de empezar las obras de construcción de un electro-wetland. Este sistema ha sido desarrollado por el Centro Tecnológico Leitat, que están en Cataluña, en Terrassa, Barcelona. Es una solución innovadora para depurar aguas residuales y generación de un pequeño flujo de electricidad. Entonces, el electro-wetland en su forma aérea va a ser un pequeño parterre ajardinado, como veis, en una zona jardinada de un parque aquí en Valladolid, con pendiente, cuyo objetivo es depurar el agua. A través de los procesos biológicos que se producen por la acción de la vegetación y de los microorganismos y del propio sustrato del suelo, se va a extraer una parte del agua residual de una tubería de saneamiento de Valladolid, o sea, es un caso real. Se va a hacer pasar a través de este electro-wetland, que por un lado va a depurar el agua, y por otro lado, el electro-wetland está dotado de un cátodo y un ánodo que van a generar una pequeña diferencia de potencial y van a producir energía suficiente como para poder alimentar los sensores de control del sistema. Entonces, esto a través de un convenio de colaboración específico con Leitat, vamos a implementar de forma real un prototipo que ellos ya han desarrollado en sus laboratorios, ¿no? Han probado distintos materiales para ver cuál de ellos tenía mejor funcionamiento a tipo electrodo para generación de electricidad. Probaron antracita, carbón, grava y coque, obteniendo que en términos eléctricos, como veis abajo a la izquierda, se generaría suficiente electricidad para alimentar los sensores, que el mejor de los materiales ha sido la antracita y que vamos a tener una reducción del DQO del 82 al 95% de eficiencia. Esto es lo esperado. Como os digo, las obras están a punto de empezar y espero poderos traer resultados reales pues, de aquí a 1 o 2 años de pruebas. Plantación de árboles. No nos podemos olvidar que la solución basada en la naturaleza más sencilla es el árbol, pero el árbol no siempre se puede plantar en las ciudades por las razones que os he dicho antes. Dentro del proyecto Urban GreenUp vamos a plantar casi 2.300, 2.400 árboles en la ciudad, buscando implementar lo más posible en el centro urbano, ¿vale? Entonces, en toda calle que se está remodelando y en todos los sitios de pequeños parterres ajardinados del centro urbano, pues estamos plantando árboles, como veis un poco en los ejemplos, ¿no? También hemos tenido, pues, el cambio climático hace que la primavera, por ejemplo, el año pasado llegara muy pronto, entonces, una vez que salta la primavera, tuvimos que detener la plantación de árboles, pero bueno, en la campaña de otoño 2020 hemos continuado y ya hemos plantado aproximadamente 1.800, o sea, el 73% de los objetivos del proyecto, pero vamos a llegar al 100%, ¿no? Como os digo, pues 2.400 árboles nuevos que estamos plantando en la ciudad. Más. Hemos hecho actuaciones sobre los huertos urbanos, al principio lo mencionaban. En las ciudades se puede hacer mucho para renaturalizar, plantar árboles, poner cubiertas y fachadas verdes, pero también tener huertos urbanos. En Valladolid tenemos 4 huertos urbanos con 180 parcelas que tienen un fin social, se ceden gratuitamente a desempleados que los quieran explotar, ¿no? Con el proyecto Urban GreenUp lo que hemos hecho ha sido instalar un sistema de riego automático por goteo para mejorar un poco esta estructura de los huertos urbanos, como veis en las fotos de la izquierda, y hemos puesto sistemas de compostaje comunitario, ¿no? Había pequeños inicios de compostaje individual y lo que hemos hecho pues, es instalar compostadores comunitarios para que realmente todos los ciudadanos que están haciendo uso de los huertos pues, tengan la oportunidad de compostar residuos orgánicos y utilizarlos después en los huertos urbanos. Esto es lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Qué es lo que se viene? Estoy yendo muy deprisa, pero es que son muchas cosas. Actuaciones en puerta. Un biofiltro, jardín biofiltro atmosférico.
Esta tecnología está diseñada por Cartif, por el Centro Tecnológico Cartif, y busca depurar el aire a través de un filtro verde. Entonces, este biofiltro lo vamos a instalar cerca del sistema de extracción de un aparcamiento subterráneo. El objetivo es que un sistema multicapa formado por una serie de sustratos y materiales absorbentes, finalizando por una capa de vegetación, retengan los contaminantes que se extraen de un aparcamiento subterráneo. Entonces, estamos monitorizando ya un baseline de partículas, óxidos de nitrógeno y CO2, y vamos a determinar qué capacidad tiene nuestro biofiltro de retener este tipo de contaminantes antes y después. Estamos a punto de iniciar la licitación, pero no os puedo dar resultados porque todavía no lo hemos ejecutado. Singular Green ha diseñado también unas barreras acústicas verdes que, como veis un poco en la representación, son jardines verticales, ¿vale? Es un jardín vertical muy largo de unos 100 metros, que lo vamos a ubicar en la mediana que veis en la fotografía de abajo, con todas las complicaciones que tiene ubicar elementos en el entorno urbano. Tuberías enterradas, cables de la luz, señales de tráfico, árboles, alumbrado, quitar visibilidad, distancia a los portales, no podemos tapar garajes, etc. Entonces, intervenir en el espacio urbano es algo que cuesta mucho. Esta barrera tiene el efecto es una barrera acústica, o sea, ayudará a disminuir los niveles sonoros de esta avenida, que es el Paseo Hospital Militar, que es una avenida con 2 carriles de ida y 2 carriles de vuelta, que también implementaremos pues, próximamente. El corredor verde urbano, como os enseñaba al principio, es un corredor oeste-oeste que consta de un carril bici renaturalizado con áreas verdes de descanso, con unos puntos de cruce ciclopeatón, ahora os cuento un poquito, pero bueno, consta de unir un carril bici que permita a cualquier ciudadano ir del oeste al este de la ciudad y viceversa, en el que vamos a poner áreas verdes de descanso, pues con unas estructuras de sombra, una fuente, un hotel de insectos, un aparcabicis, unos árboles, cubierto con vegetación, con parra virgen, ¿vale? Como pequeñas isletas de descanso urbano a lo largo de este corredor verde, con unos SUDs, como nos contaba Saiza hace un rato. En este caso es pavimento continuo drenante, no se recoge el agua para depuración, pero permitimos que el agua se infiltre al terreno de forma natural. Vamos a poner módulos de polinizadores con el objetivo de incrementar estas especies polinizadoras en las ciudades que están desapareciendo, las abejas, los abejorros, las mariposas, los pájaros, etc. Trataremos de aumentar la biodiversidad con estos puntos de especies adaptadas a los polinizadores, como os veis, 21 módulos naturales y 12 compactos. No entro en los temas de diseño, pero vamos, como veis, un montón de puntitos de biodiversidad en la ciudad, culminando con un sumidero urbano de carbono de casi 2.000 árboles al este de la ciudad, con distintos tipos de vegetación higrófila, porque está al lado de un río, entonces especies adaptadas como chopos, etcétera, que resistan también las condiciones en Valladolid, muy, muy importante. Daremos de alta este bosque urbano como proyecto de absorción de CO2 en la Oficina Española de Cambio Climático para que tenga una vida a largo plazo. Y por último, vamos a implementar también SUDs. Todo esto está a nivel de proyecto, estamos sacando la licitación. Las licitaciones públicas pues es algo que lleva cierto tiempo organizar, y también vamos a tener nuestros ejemplos de SUDs. En nuestros casos de SUD no se va a recoger el agua para luego reutilizarla, solo van a ser puntos de permeabilidad del terreno, o sea, para hacer que el agua de escorrentía superficial, como nos contaba Saiza, caigan, se penetren en el terreno y no vayan al sistema de depuración. Entonces, vamos a tener ejemplos de jardines de lluvia, medianas vegetadas, pavimento verde filtrante y una balsa de retención, ¿no? Como veis, todo está interconectado, todo alrededor de una misma idea de conexión, y como veis, pues tendremos intervenciones verdes e intervenciones azules. Con todo esto queremos contribuir a que Valladolid avance hacia el crecimiento sostenible e integrado,
Y un proyecto, como veis, muy grande, muy exigente, muy retante, pero con el que estamos obteniendo pues, resultados muy satisfactorios, ¿no? A pesar de los retos. Aquí tenéis mi mail de contacto para cualquier otra consulta que queráis hacer. No dudéis en entrar en la web de Urban Green Up, www.urbangreenup.eu, y nada, seguidnos en redes sociales. Esto es un poco lo que os tenía que contar hoy. Alicia, muchísimas gracias. Más razones para ir a Valladolid, por si acaso no había. Me parece interesantísimo cómo se constatan las diferentes maneras que el proyecto europeo, o sea, que el proyecto toma forma y tú has dicho, se hace vida con él. Carril bici, toldo verde, jardín vertical, es decir, me parece interesantísimo. Lo vamos a seguir de cerca, desde luego enhorabuena. Eso de y has dejado una pregunta que yo creo que es muy interesante. Renaturalizar las ciudades, decimos, es cosa de todos, ¿vale? Como un mantra, pero ¿y cómo se hace eso, ¿vale? Podría ser una pregunta, pero así, como acto de voluntad muy bien, pero eso cómo se hace. Y bueno, habéis visto que Juan González Mellizo de la Comisión Europea nos ha tenido que dejar. Yo tenía un par de preguntas, pero como seguro que habrá más ocasiones, pues se lo hacemos llegar. Francisco, que tú eres el motor de todo esto, ¿hay algo que queráis o vosotros queréis comentar? Sí, bueno, yo soy uno más, ¿eh? Uno más. Aquí, como todos, al pie del cañón. Pues, bueno, antes de nada, y una vez que ya casi hemos terminado, agradecer de nuevo vuestra participación, Aliza, Sainza, que sé que un día como hoy tiene muchas jornadas y seguro que habéis rechazado alguna otra invitación por estar aquí y os lo agradezco personalmente. Además, efectivamente, el año pasado, en julio, fue cuando pude ir a Valladolid y es impresionante. Además, nosotros aquí, que Murcia creo que es de sobra conocido que tenemos problemas con el agua, irte ahí a Valladolid y verte esa vegetación y el río y podemos hacer esto y podemos hacer lo otro todo verde, es impresionante. Y nosotros el reto que tenemos aquí en Murcia es conseguir eso pues de la forma más eficiente posible, gestionando nuestros recursos, y vamos a trabajar en eso en los próximos meses. Os paso que he visto un par de preguntas, si os parece. Dice, dada la confluencia de estas iniciativas tan comprometidas con la adaptación urbana, dice, ¿hay planteamiento, alguna idea desde la administración de integrar o aprovechar las tecnologías desarrolladas? Y la misma persona dice, para la plantación de árboles, ¿se ha hecho algún estudio previo para elegir especies y llevar seguimiento de captación de CO2? Esas son las preguntas que os traslado. Si me permitís, inicio yo por alusiones. Claro, mira, Valladolid somos una ciudad con un compromiso político para servir de demostrador, de ciudad demostradora para ciertos tipos de tecnologías, sobre todo enfocadas a renaturalización urbana, economía circular, reaprovechamiento de los recursos, etcétera. Es más, yo pertenezco a la Concejalía de Innovación, Desarrollo Económico, Empleo y Comercio, o sea, tenemos una concejalía específica de innovación en el que desarrollamos este tipo de proyectos. Tenemos muchos proyectos europeos, ahora creo que tenemos como 6 o 7 abiertos sobre los temas que antes se mencionaban, economía circular, renaturalización, sostenibilidad, pero también sobre nuevas tecnologías TIC y tratamiento de datos. Entonces, ¿se pretende integrar las soluciones? Pues por supuesto que sí. No solo se pretende aprender de nuestros propios resultados, sino exportar los resultados. En Urban Green Up, también con relación a la segunda pregunta, tenemos una batería de indicadores. Uno de ellos específico es el cálculo de las toneladas de CO2 secuestradas con las intervenciones Urban Green Up, en este caso de renaturalización, ¿no? Calcularemos cuántas toneladas de CO2 retienen los árboles que hemos plantado y las infraestructuras verdes que hemos instalado. Ahora no te puedo dar el dato porque todavía estamos en fase, digamos, de análisis del escenario ex post. De todos los árboles seleccionados, se han elegido con base en distintos criterios.
Lo primero, que estén adaptados al clima de Valladolid, a la meteorología que tenemos aquí. Se han seleccionado especies de distintos tipos, no solo ornamentales, sino también especies que den sombra, ¿vale? Para aquellas calles en las que hay más espacio y se permitan dar sombra. Entonces, se han seleccionado, pues, ahora mismo no sé el número de especies, pero sí tenemos una batería de 25 especies diferentes de árboles que se van a utilizar y que se contemplarán a la hora de cuál es la captación de carbono. Una cosa importante, sabemos que estos resultados son a largo plazo, porque un árbol, cuando lo plantas, pues estamos plantando árboles con un tronco pues, de 14, 16, 18 centímetros. Hasta que alcance el desarrollo vegetativo de un árbol adulto, pues tendremos que esperar tiempo, pero bueno, sí se pueden hacer ya predicciones de los resultados. Esto es un poco lo que quería compartir. ¿Alguien más quiere responder? Sí. Estoy viendo que Sainza, desde A Coruña, tiene algo que decir. Sí, por nuestra parte también, al final también probar la solución en dos ubicaciones diferentes con unas características tan diferentes también, lo que permite es ver después su posible uso, su posible implementación en otros puntos. También es verdad que no lo dije, que también el tratamiento no tiene por qué ser el mismo, también al estar evaluamos todas las fases, es decir, es un modelo que se puede después modificar para poder implementarse en cualquier ubicación. Entonces, eso siempre está dentro de las posibilidades de poder alcanzar la implementación en otros puntos. Además, creemos en ello firmemente para poder, como veníamos diciendo en la presentación, pues alcanzar un buen estado de las masas de agua y gestionar los recursos que tenemos de la mejor forma posible. Fran, ¿tienes algo que responder? Sí, que al final, como hemos podido ver en la jornada, los tres proyectos que estamos aquí, y como comentaba en mi ponencia, ¿no? Cómo resolver las islas de calor y el problema de la contaminación, al final estamos hablando de tecnologías complementarias, de soluciones complementarias, que además ya las tenemos disponibles, ¿no? Para que cualquier ayuntamiento vaya tomando nota, urbanización privada, y las vaya implementando. Siempre la pregunta del coste está ahí, eso también lo tenemos estudiado, solo que quien esté interesado pregunte, ¿no? Y al final, por eso que son complementarias, nosotros seleccionamos el barrio del Infante en Murcia, porque tenía algunos parques cercanos y nos podía también ello asegurar ver un poco la complementariedad entre la sustitución del asfalto tradicional por el reflectante, junto con la actuación de las zonas ajardinadas, porque además habéis visto la termografía del asfalto, pero cuando haces la termografía sobre el césped, cuando está bien, con unas condiciones de humedad aceptables, la temperatura, mientras que en el asfalto es de 60, en el césped se mantiene a 20 y pocos grados, con lo cual, por eso nosotros también seleccionamos esa zona de la ciudad en concreto, y también inicialmente solo iban a ser 2 calles donde íbamos a incluir también las zonas de aparcamiento, pero luego pensamos, bueno, al final en las zonas de aparcamiento están los vehículos encima, ya hacen sombra al asfalto, pues vamos a centrarnos en los carriles y vamos a hacer una actuación en un mayor número de calles para, como comentaba, intentar buscar un efecto reducción en isla, en mayor superficie. Simplemente eso, tampoco quiero extenderme. Bueno, se va acercando la hora de cerrar. No sé si querrá el presidente cerrar el acto. En cualquier caso, sí que es interesante. Bueno, hoy habéis visto que aparte del Día de la Tierra también es la ley del clima, que está también en los titulares, la ley del clima de Europa, ¿no? Está también en los titulares. Lo hemos hablado alguna vez, Fran y yo, el tema bueno, en general, los proyectos europeos, ese efecto multiplicador, esa vida que tienen que cobrar, ¿no? Que no se le da un carpetazo, que no es algo que acaba, sino que tienen vida, mucha vida. Entonces, celebrar el Día de la Tierra con estos 3 proyectos es un lujo. No los vamos a perder de vista, los vamos a seguir. Esto no es más que una reunión y habrá seguro que muchas más. Es genial compartir estas buenas prácticas, hacer reflexiones también, como la que vamos a dejar ahí, eso que es cosa de todos y cómo podemos todos contribuir a cuidar el carácter
piloto que tienen bastante los proyectos LIFE, hacen que eso, que no puedan quedar en un archivo estancados, sino que luego pueden cobrar mucha vida en otros espacios, lo decía Sainza, en otra, aparentemente con otra idiosincrasia, pero luego pues se readapta y se implanta en otros entornos. Esto es celebrar el Día, insisto, de la Tierra, con vida, mucha vida, en clave Pacto Verde y haciendo Europa juntos, que es de lo que se trata. Que yo cedo, no sé si será Fran o será el presidente. Muchísimas gracias a Alicia, Sainza y a todas las personas que asisten esta mañana a celebrar el Día de la Tierra con nosotros. Paso la palabra. Sí, no sé, Alejandro, si el presidente está conectado o no. Es posible. ¿Qué? Sí, está. Bueno, es posible que, como había una reunión simultáneamente directiva, que no esté presente. Bueno, pues sin más. Ah, ¿estás por ahí, Alejandro? ¿Estás muteado? No se te escucha, Alejandro. El micrófono. Parece que tenemos justo al terminar problemas técnicos. ¿Me escucháis ahora? Sí, sí. Nada, os comentaba que el presidente se ha incorporado a una reunión que tenía del Consejo de Gobierno de la Confederación Nacional de la Construcción, de la que él es miembro y no va a poder acompañaros en el cierre. Si quieres, comenta tú lo que consideres y nos emplazamos a nuevas jornadas. ¿Vale? Perfecto, pues nada, para terminar, de nuevo, llevo toda la mañana agradeciendo, pero bueno, de bien nacido ser agradecido, pues otra vez os doy las gracias a todos los panelistas, a FRECON, que también ha formado parte de la organización, a los asistentes. Seguiremos desde el HITLAN y desde FETECON organizando jornadas relacionadas con el proyecto, de la mano también de Teresa y de la Comisión Europea y de Europe Direct de la región de Murcia. Y ya está, muchas gracias y nos vemos próximamente. Apuntaros a la newsletter y redes sociales de los 3 proyectos y simplemente que paséis una buena mañana y ya jueves paséis un buen fin de semana y nos vemos próximamente. Tener cuidado con la salud, que es lo que toca, y con una alegría a seguir nuestra vida. Y feliz Día de la Tierra. Exactamente. Feliz Día de la Tierra a todos. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta pronto.